Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DF TV. Por unanimidad, el Senado aprobó el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico entre México, Chile, Perú y Colombia. Para hablar sobre las implicancias y beneficios de esta alianza, estamos junto a Osvaldo Rosales, director de la División de Comercio Internacional de la CEPAL. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero es, ¿cuáles son los beneficios de este acuerdo para los países que lo integran? A ver, es un intento, yo diría, novedoso por explorar una aproximación conjunta al Asia-Pacífico. Eso es lo positivo. Ahora, yo creo que desde que partió, que fue a fines del 2010, la verdad es que más allá de las declaraciones, en rigor, el avance no es demasiado, porque se nos presenta como un logro importante concluir, dice la declaración del día de ayer, final, concluir la negociación arancelaria del universo de bienes para alcanzar la desgravación total en plazos razonables. Y en el entendido que el 90% estará desgravado a partir del 1 de julio próximo. Entonces, claro, cualquier esquema de integración que tenga un 90% de bienes desgravados tiene un buen logro. Pero la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ese objetivo y lo actual? Y la verdad es que en el momento actual ya hay un 88% del universo de bienes desgravados. De manera que el cambio es bastante marginal. Osvaldo, ¿qué le parece lo que dijo el presidente Piñera, que es que este acuerdo lo integra a los países de mayor crecimiento del continente? Bueno, están allí Perú, sin duda hay Chile, que son quienes están en el grupo de los que más crecen, pero en rigor no es tan válida la aseveración de que los de la Alianza son los que más crecen. En efecto, si tomamos el periodo 2011-2013, por ejemplo, 2011 y 12, quiero decir, quien más crece es Panamá, de lejos, 9.3 promedio anual, luego Perú con 6.1, luego Chile con 5.3. Luego Bolivia, Nicaragua con 5.1, Colombia está en el 7º lugar y México está en el 10º lugar. Es decir, básicamente los que más crecen son quienes están ligados al fenómeno chino, vía demanda por recursos naturales, mejor entendimiento de intercambio y por esa vía crecimiento. Y por lo tanto no es casual que cuando Chile se desacelera marcadamente en el primer trimestre, también lo hace Perú. Y tiene que ver con una desaceleración en el ritmo de crecimiento chino. A su juicio, ¿cuál es la señal que entrega este acuerdo? Yo creo que la señal es una búsqueda conjunta de aproximación al Asia-Pacífico. Sin embargo, yo creo que para ser pragmáticos, lo que China está esperando, lo que Asia-Pacífico está esperando, es una aproximación más regional. Y creo que desde ese punto de vista, pensando en perspectiva, porque este tipo de acuerdos no se diseña para 5 años, sino que para un plazo mucho más largo, en perspectiva, digo, esa aproximación al Asia-Pacífico no va bien encaminada si es que nosotros congelamos la actual división entre el eje Atlántico y el eje Pacífico. Dicho de otra forma y más breve, una aproximación conjunta del arco del Pacífico a China y el Asia-Pacífico sin Brasil tiene poco sentido. Y basta estar en Beijing, basta estar en Shanghái, basta estar en Seúl y conversar con las autoridades económicas comerciales para entender que lo que esos países están buscando es un diálogo más colectivo con América Latina, no solo para reforzar los vínculos de inversión y comercio, sino también para incidir en la agenda global. Y si queremos incidir en la agenda global, en materia de comercio, en materia de financiamiento, en materia de tecnología, claramente tenemos que tener espaldas más amplias. Creo que desde ese punto de vista, si uno fuera suficientemente audaz con esta visión de largo plazo, yo me atrevería a sugerir un par de cosas. Uno, cambiarle el nombre. Porque cuando yo digo Alianza del Pacífico, explícitamente estoy excluyendo al eje Atlántico. Yo hablaría de una alianza latinoamericana en dirección al Asia-Pacífico, por ejemplo. Y creo que un paso adicional en esa perspectiva es ser un poquito más flexibles con los requisitos para ingresar con los demás países de la región, porque hay que recordar que esta alianza es hija del Arco del Pacífico. El Arco del Pacífico, que fue promovido intensamente por el canciller Fox en la administración anterior, involucraba a los actuales miembros de la alianza, más los 5 centroamericanos, más Panamá y Ecuador. Y por lo tanto, el arco no despegó porque había lentitud en el caso de varios países centroamericanos
que hoy día están postulando justamente a ingresar a la alianza, como es el caso de Costa Rica, que ya lo hará pronto, como es el caso de Guatemala y como es el caso de El Salvador. Por lo tanto, estaría faltando solo Nicaragua y Honduras. O sea, Y pensando en el sur, yo creo que un gesto pro integración sería flexibilizar las condiciones, invitando a que Bolivia y Paraguay ingresen. Bolivia es un país mediterráneo, lo sabemos, Paraguay también, y no habría por qué excluirlo de una aventura colectiva de aproximación al Asia-Pacífico. Osvaldo, ¿usted cree que es fundamental entonces que Brasil también sea parte de esta alianza? Yo no sé si de esta alianza o de otra, pero lo que yo creo que es fundamental es que nuestra aproximación a China y al Asia-Pacífico sea colectiva. Porque todos sabemos, el motor de la economía mundial hoy día y en el futuro va a ser China y el Asia-Pacífico, sin ninguna duda. Los informes muestran, por dar solo un dato, que en el año 2030 el 66%, es decir, 2/3 del gasto en consumo mundial estará radicado en Asia. Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como países para aprovechar esa coyuntura? Dicho de otro modo, ¿nos basta con venderle solo cobre? ¿Nos basta desde el punto de vista de otros países venderle solo soja o hierro? Ciertamente que no. Y por lo tanto allí se requiere una aproximación regional que al mismo tiempo esté apoyada en un conjunto de políticas de la región que permitan diversificar nuestra base productiva, porque ese es otro tema muy importante que quiero destacarlo si tengo la oportunidad, y es que el comercio intra-alianza es muy reducido. Colombia, 7%, Chile, 5%, México, 2,5%, Perú, 8%, dentro del total de exportaciones al mundo. Pero si además pensamos en el comercio intraindustrial, es decir, el comercio de partes, de componentes, y no de bienes terminados, no de bienes finales, es aún menor. Dentro de ese modesto 5% para Chile, hay otro 5% que es comercio industrial, es decir, un cuarto de un punto. Y eso es válido para todos los países, 0,19, 0,07. Es decir, no estamos vinculados productivamente. Y por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Los acuerdos de libre comercio son importantes, sin ninguna duda, pero se aprovechan mejor cuando yo tengo una base productiva y exportadora diversificada, que es lo que hace México. Pero en el caso de Chile, de Colombia y de Perú, nuestra planta productiva es poco diversificada. Basta decir que en el caso de lo que nosotros vendemos a China, hay solo, digamos, el cobre y sus derivados explican el 85% de lo que vendemos a China. Entonces la pregunta que uno se hace es, si China es el motor de la economía mundial del siglo XXI, ¿tiene sentido vincularse a ella con una estructura exportadora del siglo XIX? Obviamente que no, y se requieren políticas públicas para ello. Osvaldo, ¿usted coincide con las críticas que han hecho algunos economistas de que a diferencia de Mercosur o de UNASUR, esta alianza carece de una dimensión social? A ver, yo creo que una cosa es tener el título en una declaración y la otra es actuar efectivamente en esa dimensión. Yo creo que si uno fuera por esa vía, quien efectivamente ha aportado en esa dirección es el ALBA, que tiene una agenda social práctica, pero que depende, sabemos, de un país, depende de un producto, depende de cómo vaya el precio del petróleo. Yo creo que el enfoque más pertinente debería ser cómo a partir de estos flujos de comercio, de bienes, servicios, de personas, etcétera, generamos en el marco de la alianza o de un espacio mayor políticas públicas que permitan que las pymes efectivamente puedan aprovechar ese espacio y reforzar lo que es el comercio intrarregional. Porque las cifras nos dicen que el comercio intrarregional, primero, es muy reducido, pero dentro de lo que existe es un comercio intensivo en manufacturas e intensivo en pymes. Por lo tanto, por ahí yo pondría el énfasis en el efecto en empleo, efecto en salario, y no en una política social, porque no corresponde a ese espacio de integración definir ese tipo de políticas. Son definiciones más bien domésticas, más bien nacionales. Osvaldo, entonces, ¿qué es lo que le faltaría a este acuerdo? A ver, yo diría, primero en materia de negociación arancelaria habría que ir más rápido, porque se nos anunció que concluiría en diciembre de 2012, luego en enero de este año se nos dijo antes del 31 de marzo, y ahora se nos dice que el 1 de julio, para el 90%, ya existe el 88%, y que el resto tendría plazos razonables, y no se dice nada sobre acumulación de origen. Y eso me preocupa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los países de la alianza, todos tienen acuerdos entre sí. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de este acuerdo? La ventaja sería si es que hay acumulación de origen.
Es decir, si yo, exportador chileno, puedo utilizar insumos de Colombia, de Perú y de México para vender a cualquiera de esos países. Y no aparece la declaración final y me inquieta porque sí estuvo en las anteriores. Segundo, yo creo que hay que evitar esta congelación del eje Atlántico-Pacífico, como lo mencionaba, con iniciativas pragmáticas, inteligentes, que den señales claras de que esto no busca ser un esquema anti-ALBA, ni mucho menos un esquema anti-Mercosur, que no tendría sentido, sino una posibilidad para que todos los que quieran ingresar lo hagan. Y yo agregaría dar pasos más relevantes en términos de un diálogo colectivo con Asia-Pacífico. Por ejemplo, con ASEAN. Yo creo que la alianza, que sin duda está concitando atención internacional, sin que duda cabe, podría establecer un diálogo con ASEAN y por qué no ser observadores de lo que pasa en ASEAN, dado que ASEAN es el espacio activo en Asia-Pacífico. ASEAN tiene acuerdos de libre comercio con China, con Japón, con Corea, con la Unión Europea, etc. Y como ya lo mencionaba, generosos con países de menor desarrollo relativo como Bolivia y Paraguay, incorporándolos a través de distintas modalidades de cooperación, incluso comercial, pero con menos exigencias que las que están planteando para los países miembros directamente de la alianza. Y por último, ya para ir terminando, ¿cuál es la señal que entrega que Japón haya descartado ser miembro de la alianza? Yo creo que eso plantea un tema muy interesante que también yo creo que la alianza debiera cuidar. ¿A qué me refiero? Hay dos países de la alianza, que son México y Chile, que son parte del Trans-Pacific Partnership. Yo he tenido conversaciones con autoridades de la Cancillería china y con autoridades del Ministerio de Comercio chino. Y no hay que ser demasiado inteligente para entender que es muy mal visto en China el área del Trans-Pacific. Es visto como una postura norteamericana para mejorar su posición relativa en las cadenas de valor asiáticas que hoy día se articulan en torno a China, con estándares que son los que define Estados Unidos. Entonces yo creo que esos dos países, y Perú, que también quiere ingresar, deberían dar señales claras en términos de que el Trans-Pacific no va a moldear a la alianza. Porque si fuera así, se estaría presentando la alianza como una suerte de mascarón de proa del Trans-Pacific Partnership. Entonces ahí tendríamos ya dos problemas. Porque tampoco hay que ser demasiado inteligente para entender que el Trans-Pacific no es visto con mucha simpatía por Brasil. Para sectores importantes de Brasil, el Trans-Pacific es el ALCA 2.0. Entonces, si tenemos una iniciativa como el Trans-Pacific, que no es vista por Brasil en nuestra región, y tampoco es vista con simpatía por China en Asia-Pacífico, tenemos problemas graves. Si es que nuestro objetivo es establecer un vínculo de comercio, inversión más diversificado, más profundo con el motor de la economía mundial del siglo XXI. Entonces yo creo que hay que repensar esto y hay que avanzar hacia una estrategia más colectiva de aproximación a China y el Asia-Pacífico, y creo que ahí están al déficit todos los gobiernos de la región, sin ninguna duda. Perfecto, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer. Y a ustedes los esperamos en una próxima entrevista aquí en DF TV.